Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nuevamente les pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos y además un expositor se desconectó en el momento que estuvimos con los problemas técnicos, así que estamos intentando reconectarnos. Vamos a dar inicio al panel denominado Informalidad y Estrategias de Supervivencia de la conferencia final del proyecto LADWORK. Les agradecemos a todos los que están presentes aquí en la sala de la Universidad de Campinas. Particularmente agradecemos al Instituto de Economía y al CECIT por albergarnos estos días en el marco de la conferencia final del proyecto. El panel que nos convoca refiere particularmente a una larga tradición de estudios en América Latina, que se viene desarrollando particularmente desde de finales de la década del 70, enfocada sobre todo en dar cuenta de la vida cotidiana, de los excedentes poblacionales, del excedente de fuerza de trabajo, como ha denominado otra de las tradiciones de pensamiento de la informalidad a estos grupos poblacionales. Fundamentalmente el enfoque de las estrategias de supervivencia combina o anuda, podríamos decir, una serie de factores o una serie de elementos importantes y centrales que hemos venido discutiendo en el abordaje de la informalidad laboral a lo largo de estos días y seguiremos mañana todavía trabajando en estos temas. El abordaje fundamentalmente es un abordaje que anuda no solamente las estrategias desde el punto de vista de la cotidianidad de los hogares, como lo ha hecho a partir de las categorías de unidad familiar, de estrategias familiares de vida, sino que también es un enfoque que ha permitido de alguna manera introducir el componente de género, la dimensión de género en el análisis, y por otro lado también ha hecho foco en el lugar del Estado en esas estrategias de supervivencia, de diferente manera, ya sea a través de las prácticas clientelares que lleva el Estado adelante y también a través de las transferencias de ingresos hacia estas poblaciones. Y también es un enfoque que le ha dado particular relevancia a la dimensión territorial en el análisis de la informalidad laboral. Hoy, tal como les decía, tenemos un panel un poco reducido porque una de las expositoras ha dado positivo de COVID recientemente y estamos intentando solucionar un problema técnico con otro de los expositores. Para no seguir haciendo esperar a uno de nuestros expositores que sí está aquí y está conectado, le damos la bienvenida a Javier Aullero. Javier está conectándose desde Estados Unidos. Javier es argentino, hace muchísimos años que trabaja en Estados Unidos, ahora particularmente en la Universidad de Texas. Su trayectoria de investigación anuda la problemática de las poblaciones urbanas marginales desde un enfoque etnográfico y dándole relevancia también a la mirada del lugar del Estado en esas tramas particulares territoriales. Javier es autor de La política de los pobres, Pacientes del Estado, Vidas beligerantes y Zona gris. Para no hacerlos más esperar, tanto a nuestros expositores como a todos los que nos están escuchando, ya sea presencialmente aquí en el auditorio como online, le damos la bienvenida a Javier, le agradecemos una vez más por haber aceptado la invitación del proyecto LADWORK en participar de este panel y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, gracias por la invitación quería empezar contando una breve historia que es una especie de representación, de encapsulación de lo que estamos encontrando y estamos escribiendo en un libro que va a salir el año que viene. Es en coautoría con una estudiante de antropología de Buenos Aires, y el libro se llama, y después voy a elaborar un poquito sobre el título, el libro se llama ¿Cómo siguen sobreviviendo los marginados? Y la historia es más o menos esta. Hace 15 años, Vanessa, de 32, y Cristian,
de 34 están en pareja. Tienen 3 hijas, Melanie, de 14, Uma, de 8 y Byron, de 3. En el año 2018 se mudaron al asentamiento de La Matera, cuya ocupación ocurrió en el año 2000. Este asentamiento está ubicado en el sur del conurbano bonaerense, la zona metropolitana que rodea a la capital federal. Se mudaron cuando falleció el abuelo de Cristian y les dejó la casa a ellos. Hasta entonces, los 5 vivían en un espacio muy reducido en el segundo piso de la casa de la mamá de Cristian, en un barrio aledaño que se llama El Tala, también originado en una toma de tierra en los años 80 esta vez. Don Javier era uno de los ocupantes originarios del asentamiento. El hogar que hoy habitan Vanessa y su familia fue construido por el Estado en uno de los planes de vivienda obtenidos luego de muchas protestas y negociaciones en las cuales dirigentes barriales ligados al partido hoy gobernante en Argentina tuvieron un gran protagonismo. Entonces, el primer punto que quiero hacer es que Vanessa y Cristian hoy no tienen gastos ni de alquiler ni de hipoteca, gracias a la acción colectiva, a la intermediación política y a la respuesta estatal a ambas. Vuelvo a la historia. Cristian trabaja en un frigorífico y gana aproximadamente 27.000 pesos por mes, sumando lo que recibe de aguinaldo, de vacaciones y de presentismo. Cada mes, Vanessa cobra 10.000 pesos de asignación familiar, que es un programa estatal del gobierno federal por sus 3 hijos, y 800 pesos de una tarjeta, de otro programa que se llama Tarjeta Verde, que es un programa de la provincia de Buenos Aires. La tercera parte del dinero del presupuesto familiar proviene del Estado. Es importante resaltar esto porque buena parte de los hogares de La Matera, de este asentamiento del sur del conurbano bonaerense, recibe una parte de su presupuesto de los programas estatales, programas que cubren solo un porcentaje de los gastos fijos básicos de una familia. 2 veces al mes, Vanessa hace la limpieza en la casa de su abuela, Catalina, a cambio de lo cual recibe 500 pesos por 2 horas de trabajo. Cada 2 semanas, Elena, la tía de Cristian, que trabaja en un comedor del barrio, les da leche, fideos, polenta, arroz, alguna que otra vez aceite. Entonces nombré a la abuela y nombré a la tía de Cristian y de Vanessa, ¿sí? Elena no es la única que colabora con la subsistencia del hogar de Cristian y Vanessa. Como la enorme mayoría de las familias del asentamiento, otros miembros de la familia son parte de una, y esto está subrayado, una red de intenso y necesario intercambio. 1 o 2 veces por semana, Vanessa atiende el negocio de venta de ropa de su hermano, Fernando, a cambio de lo cual él le da algo de dinero para comprar ropa para sus hijos. Su mamá, Roxana, tiene una panadería y Vanessa también trabaja allí, a cambio de lo cual recibe prepizzas y galletitas. Ahora, el esfuerzo de Vanessa para obtener recursos con los que alimentar y vestir a su familia no se reduce a intercambios recíprocos dentro de una red familiar. En los largos meses de la pandemia, durante los cuales nosotros estábamos haciendo trabajo de campo, el sueldo de Cristian se vio sustancialmente reducido y Vanessa comenzó a usar parte de ese salario para invertir en un kiosco. 1.000 pesos para artículos de limpieza, 3.000 para jabón, shampoo, papel higiénico. Si bien ella no asentaba la contabilidad de su kiosco en un libro, conocía el presupuesto en detalle y utilizaba las magras ganancias para preparar las comidas diarias en su hogar. Además de los gastos alimentarios, esta familia, como la enorme mayoría de las decenas de familias con las que hablamos durante los 4 años de trabajo de campo, tiene gastos de internet, telefonía celular y garrafas, el tanque de gas mensual. El gasto más importante de esta familia, además de la comida, lo ocupa la educación de Uma y de Melanie. Un poco más del 10% del ingreso familiar está en principio destinado al pago del colegio parroquial, no estatal, al que asisten sus 2 hijas, que más o menos son unos $30 mensuales. En Argentina siempre hablar de dólar-peso es algo complicado, ya ha cambiado varias veces desde que realizamos nuestro trabajo de campo, pero para que se den una idea. Decimos que en principio está dedicado porque Vanessa y Cristian acumulan, como la enorme mayoría de las familias con las que hablamos, una enorme deuda. En el caso de ellos, aproximadamente 33.000 pesos, que van reduciendo cada vez que reciben la asignación familiar de parte del Estado. ¿Por qué remarco esto?
porque como el caso de muchas otras familias, esto nos revela con nitidez una doble verdad. Por un lado, contra lo que suelen creer quienes atacan los programas sociales por ser supuestos productores de vagancia, estos son utilizados por los marginados para pagar una educación en la cual siguen depositando esperanzas de mejoría material, si bien no para ellos, para sus hijos o hijas. Y quiero destacar esto por algo que voy a decir más adelante. Al mismo tiempo, la segunda verdad, y esto es más paradójico, vemos cómo los recursos del Estado fluyen hacia emprendimientos educativos no públicos. En este caso, el dinero de los planes sociales federales sirve para pagar la matrícula en escuelas parroquiales, en los que Vanessa y tantos otros, mi coautora, por ejemplo, contaron y cuentan para asistir a clase con regularidad que carecen en escuelas públicas, en los sectores más bajos de la escala social. Tanto Sofía, mi coautora, como Vanessa y como Cristian, ahora me salgo del tema de los presupuestos del hogar, tanto Vanessa como Sofía, mi coautora, tienen mucho temor diario de volver a sus casas de noche o de salir muy temprano. Temen ser asaltados por lo que ellos llaman los pibes, jóvenes que roban a vecinos con frecuencia en la vía pública y a veces dentro del hogar. Para lidiar con este peligro, Sofía, mi coautora, Vanessa y Cristian tejen estrategias relacionales. Reorganizan sus horarios, se organizan para evitar estar solas en la calle, regresar juntos de la escuela o del trabajo. Esta historia de Vanessa, Cristian y Sofía fueron recogidas durante lo que dije 4 años de trabajo de campo que llevamos a cabo con Sofía, como dije, estudiante de antropología. Sofía tiene una particularidad, que es que nació, se crió y aún vive en el barrio aledaño al asentamiento de La Matera, y donde vive también fue producto de una ocupación de tierras. El título del libro, como dije, se llama, que estamos escribiendo, que estamos terminando y que será publicado el año que viene, ¿Cómo siguen sobreviviendo los marginados? Y hace referencia a esa tradición de la que hablaba Andrea al principio, esa larga tradición que comienza de alguna manera con el trabajo de campo que estaba realizando este año, hace 50 años, más o menos, la antropóloga Larisa Lomnitz, ¿sí?, que publicó el libro Cómo sobreviven los marginados en el año 1975. Ese mismo año, o el año anterior en realidad, otra antropóloga, Carol Stack, escribía Old Our King, un libro muy similar en esfuerzo intelectual al de Larisa Lomnitz. Ambos trabajos lanzaron una agenda de investigación en el rol que ocupan las redes de reciprocidad en las estrategias de sobrevivencia de los pobres urbanos, tanto en América Latina como en los Estados Unidos. Como bien decía Andrea, medio siglo después, esa agenda de investigación sigue teniendo mucha vitalidad. No quiero presentar mucho del material etnográfico que tenemos, pero quiero presentar un par de lecciones tanto sustantivas como metodológicas que se desprenden del estudio granular, y por eso comencé a propósito con esta historia muy micro. Es un estudio granular que le presta mucha atención a los presupuestos, a quién se relaciona con quién, a cómo hacen para sobrevivir día a día, antes, durante y después de la pandemia, los sectores más marginados de Buenos Aires. ¿Cuáles son las lecciones metodológicas y sustantivas que aprendimos? En primer lugar, y esto no creo que sea mucha novedad para nadie, es que los habitantes de la periferia urbana siguen siendo bricoladores. Para sobrevivir cuentan con familiares, con vecinos, con dirigentes barriales, llamados en el caso del conurbano bonaerense punteros, y con funcionarios estatales. Combinan la ayuda mutua, la asistencia estatal, el trabajo formal e informal, los emprendimientos ilícitos. Fusionan la acción colectiva transgresiva, como es una toma de tierras, con la participación en redes clientelares. En esa trama hay relaciones tanto horizontales como verticales, relaciones de cooperación y de ayuda mutua, como relaciones de explotación y manipulación. Hay relaciones de reciprocidad, pero también hay relación de intercambio desigual. Pero además de esta caracterización objetiva del tipo de relaciones que sustentan las estrategias de sobrevivencia, como etnógrafos nos tenemos que hacer la pregunta es cómo estas relaciones, tanto horizontales como verticales, de dominación o de cooperación, son vividas, entendidas, experimentadas por quienes
participan de ellas. Si solo hubiésemos realizado trabajo de campo etnográfico, nos hubiésemos perdido de vista la centralidad que tiene aún hoy la acción colectiva transgresiva, disruptiva, y las redes de patronazgo como parte de las estrategias para obtener tierra y vivienda, como parte de las maneras en que se resuelven los problemas en los sectores populares. También habríamos confundido lo que probablemente hoy sea una pausa en la contienda popular con aquiescencia y resignación. Si solo hubiéramos llevado a cabo una estrategia de investigación histórica, por ejemplo, nos habríamos perdido el papel clave que juega la interacción entre la ayuda estatal, como decía Andrea antes, las redes clientelares y la ayuda mutua en la obtención de sustento. Entonces, la primera lección que se está desprendiendo lentamente de nuestro trabajo de campo es que para aquellos interesados en estudiar la pobreza y marginalidad en otros contextos, no en el caso necesariamente argentino, es que las estrategias de supervivencia necesitan ser examinadas tanto diacrónica como sincrónicamente, en tiempo presente y a lo largo del tiempo. Eso nos permite una visión más acertada del carácter político y de la diversidad de las estrategias. Pero también nos permiten hacer algo que la idea de la noción de estrategia de supervivencia no tiene en cuenta, que es disolver la distinción entre sobrevivir y progresar. Esta distinción no creo que haga justicia a lo que hacen estas estrategias. Incluso en medio de la profunda escasez material, la mayoría de nuestros interlocutores piensan y actúan en consecuencia, no solo en llegar a fin de mes, sino en mejorar sus condiciones de vida. Como dije, sino para ellos, para sus hijos e hijas. Esto demuestra que el esfuerzo, esto es demostrado, por ejemplo, en el esfuerzo que ponían durante la pandemia en no solo actividades académicas, en lugares con escasísima conexión a Internet, hacían malabares para hacer las tareas por WhatsApp, por ejemplo, sino también en el esfuerzo que ponen en actividades extracurriculares. Por lo tanto, las estrategias deben examinarse no solo sincrónica y diacrónicamente, sino cómo éstas se extienden a lo largo de generaciones. ¿Sí? Hay que ampliar la lupa por la cual se las mira. Al final de nuestro viaje de investigación, de nuestra aventura de investigación, nos dimos cuenta de que la noción de estrategia, de sobrevivencia, debería empezar a ser pensada como estrategias de persistencia, porque creemos que estas mejor capturan la dinámica que descubrimos en la investigación de campo. Asegurar la subsistencia material es difícil de varias maneras, todos lo sabemos. Físicamente, hay que hacer largas filas, hay que pasar mucho tiempo de espera, muchas veces insoportables. Es difícil emocionalmente, la cantidad de veces que padres y que nosotros mismos vimos cómo padres no tienen más que pan y mate o té para darles de comer a los hijos. Pero también son difíciles moralmente, porque muchos de ellos tienen que hacer contorsiones que cuando tienen que complacer a sus hijos. Por ejemplo, decía que la subsistencia material es tanto difícil física, emocional y moralmente, ¿sí? Sin embargo, ese esfuerzo nunca está, al menos en las prácticas que nosotros presenciamos y reconstruimos, divorciado de los intentos de ser reconocido o respetado como persona o como miembro de una comunidad específica, ya sea de una familia, de un grupo, de un centro de barrio. Este esfuerzo no debe separarse del esfuerzo individual y a veces colectivo por asegurar un futuro mejor. En otras palabras, satisfacer necesidades urgentes, alimentar, sobrevivir, también tiene que ir de la mano con alimentar esperanzas en el futuro, que en la lógica de las estrategias de los más necesitados son irreparables, ¿sí? Inseparables, perdón. Entonces, la segunda lección general de nuestro trabajo de campo. Las estrategias ahora de persistencia tienen que ver con la reproducción material y simbólica, pero notablemente también con la seguridad física. Dada la violencia generalizada en los márgenes urbanos, y de ahí, por eso quería resaltar la idea de que esta gente está con un miedo bastante generalizado, las personas y las familias se las arreglan relacionalmente no solo para obtener cosas, sino para mantenerse a salvo. Creo que necesitamos examinar las formas en que la gente no solo enfrenta la escasez, sino también las estrategias que se dan para
confrontar la violencia. Digo esto porque esto cambia la manera en que pensamos las estrategias de sobrevivencia. Lo que quería decir es que cuando uno habla de sobrevivencia, si uno toma la definición literal de sobrevivencia, también tiene que incluir no solo cómo acceder a comida o acceder a vestimenta o acceder a vivienda, sino protegerse de los peligros que lo rodean, la sobrevivencia literal, ¿sí? ¿Por qué me parece que es importante incorporar la preocupación por la violencia circundante a las estrategias de sobrevivencia? Porque al hacerlo, uno ve que muchas de las redes que ayudan a veces con la sobrevivencia, por ejemplo, si un primo participa en la venta de sustancias ilícitas, pueden hacer que la violencia entre a los hogares, ¿sí? Entonces, las redes pueden ser complementarias a la sobrevivencia, pero también pueden ser contradictorias, ¿sí? Y eso me lleva a una última lección general. Creo que, y esto creo que estaba bastante claro en el caso de Larissa Lomnitz y de Carol Stack, las estrategias nunca funcionan en el vacío. Como lazos operativos se despliegan en un contexto relacional que está impregnado por otras formas de dominación, a veces directas y otras veces mediadas. En y a través de un conjunto de prácticas, los residentes más marginados construyen estrategias a partir de circunstancias objetivas, inmediatamente dadas en el presente inmediato. Un mercado laboral altamente explotador, una red de seguridad estatal escasa y a menudo deficiente, y un conjunto duradero y altamente extorsivo y manipulador de prácticas políticas. Y concluyo con esto, que no es ninguna originalidad, pero me parece que es importante que nos recordemos esto, recurriendo a una paráfrasis un tanto antigua, pero creo que todavía útil. Los marginados elaboran estrategias de sobrevivencia, se involucran en lo que dimos en llamar un bricolaje de subsistencia, pero nunca lo hacen bajo condiciones ni económicas, ni políticas, ni simbólicas de su propia elección. Eso es todo. Gracias. Gracias Javier. Disculpen a todos. Preguntas en el chat, en la sala. Yo voy a empezar a hacer una pequeña pregunta. En realidad, más que una, voy a hacerle dos preguntas a Javier de su exposición. Una primera reflexión y pregunta. En realidad me pareció muy interesante esto que plantea respecto de la mirada metodológica de aunar la sincronía y la diacronía en las estrategias de supervivencia. Y en relación a esto, una pregunta muy puntual es si el contexto de pandemia ha introducido algún elemento novedoso en esta diacronía que nos comentó respecto de aquellos elementos que en términos generales detectaron que aparecen de manera frecuente en las estrategias. Digamos, si la pandemia de alguna manera introduce algún elemento novedoso para pensar esta conjunción de la diacronía y la sincronía. Y por el otro lado, en relación a las estrategias de persistencia, como Javier lo denominaba, allí me quedé pensando un poco en cuestiones un poco más estructurales respecto de toda una tradición en Argentina que viene dando cuenta de los procesos de estratificación y de movilidad social, algunas de cuyas investigaciones hacen hincapié en por un lado, los procesos de movilidad social ascendente que se fueron dando no en las clases medias, no en los sectores medios, sino en el medio de la pirámide social durante las últimas décadas, o por lo menos hace unos 8 o 9 años atrás. Pero sin embargo, que esos procesos de movilidad relativamente ascendentes, aun cuando son de corto plazo, conviven con procesos de reproducción en la cúspide de la pirámide y en la base de la pirámide, digamos, cómo se dan esos procesos de reproducción en justamente los sectores más vulnerables y en la base de la pirámide social.
digamos, hay toda una tradición que, digamos, estaría planteando eso, que más allá de que en algunos momentos, sobre todo en el último periodo de crecimiento económico en la Argentina, se produjeron algunos procesos de movilidad social ascendente de corto plazo, también eso se da de la mano con la reproducción de la base de la pirámide. Entonces, preguntarle a Javier cómo podemos pensar estas estrategias de persistencia en el marco de estos procesos un poco más generales de estratificación social en términos más generales y más estructurales, podríamos decir. En primer lugar, ¿qué diferencia hizo la pandemia en las estrategias? Nosotros, en realidad, comenzamos este estudio como todos aquí, sin saber lo que se venía, ¿sí? Empezamos un estudio sobre cómo seguían sobreviviendo en el año, a fines del año 2018, ¿sí? Con Sofía, viviendo allí, tomando sus notas de campo, haciendo sus entrevistas. En marzo del 2020 comienza la pandemia y a diferencia de muchas otras investigaciones que yo he hecho o que hacen mis estudiantes o colegas, el propio objeto que estaba bajo nuestra lupa empieza a cambiar muy rápidamente. Y para decirlo de manera muy sucinta, lo que hizo la pandemia, ¿sí? Es empujar a los más necesitados más contra el Estado, ¿sí? Cuando digo empujarlos es la gente empieza a contar más con los recursos del Estado para sobrevivir. Al mismo tiempo, en términos de ver la diversidad de las estrategias, el nivel de violencia pública, al menos en los inicios de la pandemia, como ocurre en muchos otros lugares de América Latina, decrece, pero empieza a crecer, y en esto sí tenemos poca evidencia porque era muy difícil indagar sobre esos temas, empieza a incrementar otros tipos de violencia que ocurren al interior del hogar, ¿sí? Paradójicamente, no sé si es paradójicamente, es paradojal si alguien no está prestando atención a lo que sucede, digamos, pero la enorme mayoría, el 99% de nuestros entrevistados en el asentamiento de La Matanza, de La Matera, que es la zona más pobre del pobre conurbano bonaerense, ¿sí? La enorme mayoría notó un mejoramiento en su calidad de vida en las últimas 2 décadas. A pesar de que todos los indicadores hablan de un empobrecimiento, ¿sí? ¿Y por qué hay que contextualizar esto? Hay que contextualizarlo en el sentido de que ahora tienen una casa propia y en el año 2000 no la tenían, ¿sí? Entonces, todo lo ven como mejora. Si uno pone la medida en marzo del año 2000, ¿sí? Que es cuando toman la tierra, ellos no tenían piso de cemento, no tenían paredes de material, no había veredas, no había nada, ¿sí? Hoy pueden decir que es un barrio más o menos integrado a la trama urbana, ¿sí? En términos de infraestructura han mejorado, ¿sí? En términos de trabajo, siguen siendo, como lo eran hace 20 años, parte de lo que hablando de argumentos estructurales, llamaba la masa marginal, ¿sí? Si hay algo en algo que esa discusión entre Nun y Cardoso, digamos, ya que estamos aquí, podemos reavivarla. Si hay alguien que demostró que tenía razón y que anticipó mejor lo que iba a suceder, fue Nun. Decía, esa masa no solo se iba a incrementar, sino que iba a ser expulsada directamente del mercado de trabajo. Toda esta gente la enorme mayoría, es parte del mercado informal, ¿sí? Mercado informal, ilícito, ¿sí? Entonces uno en realidad ve, lo que vos decías, Andrea, es reproducción de la pobreza con eventuales salidas individuales, ¿sí? Sería y termino con esto, sería muy necio de mi parte desconocer la trayectoria de mi propia coautora, ¿sí? Alguien que es hija de empleada doméstica, ¿sí? Y de alguien que trabaja como camionero, hoy está terminando su licenciatura en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Y parece ser como una trayectoria de movilidad social ascendente, al menos en términos de credenciales educativas, frente a la mamá y el papá que no terminaron la escuela secundaria.
¿sí? Eso no es representativo del resto de la gente, pero sería ignorar esas pequeñas esas trayectorias individuales. Gracias, Javier. ¿Algún otro comentario, pregunta en la sala? Roberto, por favor. Buenas tardes, Javier, Rogero, ¿cómo estás? No sé si me escucha bien. Sí, perfecto. Gracias por la exposición. Es muy interesante, es una temática que es muy interesante para nosotros que estudiamos el tema de la informalidad del trabajo precario en América Latina, en Brasil y en América Latina. Esta perspectiva que ha sido introducida por los estudios clásicos sobre el tema de las estrategias de sobrevivencia es una óptica, es una visión, una perspectiva muy interesante porque va allá de las visiones más estructurales, más generales de los cambios, de las transformaciones de los cuales vivimos en la región y se involucra de la vida cotidiana de las personas. Entonces es muy importante. Sobre esto, me quedó muy curioso de entender mejor, no sé si puedes presentar de manera más sistemática sobre, en términos comparativos, si observamos, por ejemplo, el tiempo del estudio de Larissa Lomnitz, de los 70, en México, etc., en América Latina, y ahora se puede decir que hubo cambios muy importantes desde el punto de vista de las estrategias de sobrevivencia y de resistencias. ¿En qué sentido? ¿En cuáles puntos fundamentalmente? Claro que hubo transformaciones estructurales, ¿no? Entonces, las estructuras de oportunidades de generación de ingreso y trabajo cambiaron mucho. Entonces, como esto repercutió en términos de las estrategias de sobrevivencia. Entonces, y una consecuencia o una secuencia de esta pregunta hago también sobre el tema específico del trabajo digital. Y me pregunto sobre en qué medida el trabajo digital, los aplicativos, la computadora, todos los medios digitales, etcétera, en qué sentido estas cosas cambiaron las estrategias de sobrevivencia. Uh-huh. Y un aspecto más específico aún es sobre el tema del trabajo autónomo. Porque en el tiempo de Lomnitz, de los 70, etcétera, el trabajo autónomo es un trabajo que depende fundamentalmente de la iniciativa de las personas y de su familia y de sus redes. Y parece que la novedad, una novedad que el trabajo digital, la era digital introduce con el capitalismo de plataformas, si podemos hablar así, es que la autonomía es muy relativa. O sea, los trabajadores definidos como autónomos son autónomos en la medida que necesitan de tomar iniciativas para construir estrategias de sobrevivencia, pero las posibilidades, las oportunidades son creadas por las empresas, los medios digitales de articulación de las oportunidades de relaciones de servicio de los clientes y los consumidores. Entonces, ¿se puede hablar un poco más de esas cosas? Uh-huh. Si hay visto cosas así en tu estudio empírico, por favor, gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por las dos preguntas. En relación a la primera, hay dos diferencias fundamentales. Si uno quiere hacer una, digamos, caracterización un poco simplificadora de las formas en que se estudian las causas de la pobreza, uno puede decir, bueno, hay causas económicas y causas políticas. Es el mercado y es el Estado. En ambas dimensiones, el contexto en el que realizó el estudio Lomnitz y el contexto actual son muy diferentes.
Claro que Lomnitz lo realizó en México y no era Argentina, pero uno puede pensar, por un lado, en un mercado laboral en los años 70 en Argentina mucho más integrado, una clase obrera sindicalizada mucho más potente y sectores que vivían bajo la pobreza de menos de un 3 o 4%. ¿Sí? Hoy estamos hablando de un 55% de niveles de pobreza en Argentina y de altísimos niveles de marginalidad y de desintegración y expulsión de ese mercado de trabajo. Pero me parece que la diferencia fundamental que hay con el contexto de Lomnitz es que en Lomnitz, y ella lo dice hacia el final del libro, en Cerrada del Cóndor, que es el barrio donde realizó su trabajo de campo, no había Estado. El Estado estaba absolutamente ausente. ¿Sí? Me parece que es un error caracterizar, como hacen algunos, digamos, en América Latina de hoy, hablar de barrios carenciados con ausencia del Estado. El Estado está penetrando la vida cotidiana de los sectores populares, al menos en Argentina, de distintas maneras. Con la escuela, mala, pero escuela al fin, con centros de salud, sin recursos, pero centros de salud al fin, con una innumerable cantidad de programas estatales de asistencia, cosa que hace no solo distinto al contexto de 70, sino al contexto en el que yo realicé mi primer trabajo de campo en una villa del Gran Buenos Aires llamada Villa Jardín. Y esto era a mediados del año 95, ¿sí? Donde literalmente el Estado no estaba. Pero además está muy presente en su faz punitiva, ¿sí? Con la policía, en colusión con los traficantes de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, ese contexto es radicalmente distinto. Ausencia del Estado y una presencia muy fuerte del Estado. Por otro lado, Lomnitz dice, en Cerrada del Cóndor no existían los caciques, que son los mediadores intermediarios políticos o los llamados punteros en el conurbano bonaerense actual. No existían redes clientelares. Ella dice al final que esas existían en otros barrios pobres de México, pero no en Cerrada del Cóndor. Bueno, hoy esas redes están muy presentes en muchos barrios marginados, incluido el asentamiento donde nosotros realizamos nuestro trabajo de campo. Entonces, tanto en términos estructurales de cómo funciona el mercado laboral, como en términos políticos de lo que hace y deja de hacer el Estado, son contextos muy distintos. En relación a la pregunta sobre la era digital, ahí quizá estemos un poco en desacuerdo, porque la relación con el mercado laboral de esta gente no está mediada por la digitalidad, ¿sí? Estas son empleadas domésticas que a los sectores medios no les interesa que limpien su casa por Zoom, son albañiles, son carreros, juntan basura, ¿sí? Donde sí se ve la presencia digital, particularmente durante la pandemia, es las maneras de continuar con la educación de los hijos, ¿sí? De manera muy, muy, muy precaria. Y al mismo tiempo, el uso de redes para acceder a comida más barata, ¿sí? La cantidad de veces que nosotros estábamos haciendo entrevistas y llegaban ofertas de budines o de verdura por WhatsApp es innumerable, ¿sí? Pero en términos a donde apuntaba la pregunta, que era autonomía y acceso al mercado laboral, esta gente no trabaja desde su casa. Si está en su casa es que no tiene trabajo, ¿sí? Son los que cortan y matan, literalmente. Cristian, cuya historia presenté al principio, es el encargado en el frigorífico de matar al ganado, ¿sí? Literalmente matar al ganado, ¿sí? Y luego transformarle en bifes de carne que ellos no pueden consumir, ¿sí? Una de las cosas, y con esto sí termino, una de las cosas que más nos llamó la atención y que nos tuvimos que contener la tentación de llamar al libro por otro nombre, era la cantidad de veces que la gente durante las entrevistas nos decían que soñaban con milanesas, que aspiraban a volver a comer milanesas de carne, ¿sí? Con tanta frecuencia, esto en conversaciones informales, en entrevistas, aparecía que pensamos en llamarle al libro Soñar con milanesas. Y nos restringimos porque sabíamos en qué terreno ese libro iba a aterrizar. Un terreno, el del lector de clase media, que está poblado de estereotipos, entre los cuales están que los pobres solo se mueven por comida, ¿sí?
pero me parece importante rescatar la idea del sueño con milanesas, porque articula la idea de estrategias de sobrevivencia de la que hablaba, que nunca debe ser separada de los sueños por una vida mejor. En este caso representado por las milanesas, ¿sí? La idea de que, lo decía el filósofo Bloch, el principio de la esperanza. Nadie puede vivir sin una esperanza. El tema es que esas esperanzas, y esto tiene que ver con lo que preguntaba Andrea al principio, esas esperanzas muchas veces se ajustan, y esto es un argumento muy burdiano, si se quiere, a las posibilidades objetivas, ¿sí? Entonces ya no estamos tanto hablando de mi hijo el doctor, sino de comer una buena milanesa a fin de mes, ¿sí? Gracias, Javier. Aquí en el chat nos están preguntando si podés repetir, por favor, el nombre del libro de próxima aparición. Si todo sale bien, cosa que uno nunca sabe, tenemos bastante menos control, pero más control que otros, se va a llamar ¿Cómo siguen sobreviviendo los marginados? Y va a salir publicado por Siglo XXI, con suerte, en julio o agosto del año que viene. De cualquier manera, en relación a lo que decía Javier de las milanesas, también tiene unos buenos, unos súper interesantes artículos escritos que tienen el título de Sueño de la milanesa, así que para aquellos que les interese ir adelantándose al libro, también pueden aprovechar esos artículos. No sé si tenemos algún otro comentario. Marcelo, sí. Sí, sí. Olá, Javier. Olá. Gusto falarte. Eu gostaria de perguntar hay una bibliografía que habla de la financiarización de la vida de los trabajadores informales y cómo. Yo te pregunto cómo en las estrategias de sobrevivencia entra el acceso al crédito con las fintechs, las facilidades del crédito de corto plazo, si eso está presente, si su trabajo abarca, comprende esta dimensión también de la inserción de las finanzas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es eso. Yo también sueño con las milanesas, pero no sé si... En realidad, ahora que lo dices, un primer borrador del trabajo, una colega, Mariana Heredia de Buenos Aires, me hizo notar que en realidad las esperanzas de volver a comer carne, en el caso de Argentina, un buen asado, no se restringía solo a lo más bajo de la pirámide social, sino que en sus entrevistas con sectores de medios y medios bajos, esto también aparecía con mucha frecuencia. Esto lo quiero hacer notar. Y justamente un colega de ella, Ariel Wilkis, es quien trabaja mucho sobre el tema de la financiarización y de endeudamiento de sectores populares. Y esto aparece muy claro en el caso de nuestros entrevistados, porque todo el mundo vive con deuda. Vive con deuda con tarjetas de crédito y vive con deuda con todo. Por eso planteé intencionalmente la idea de la deuda con la escuela, no solo para demostrar que el Estado está... probablemente sin saberlo, si es que uno puede imputar una intención al Estado, sin saberlo canalizando dinero al sector privado, sino que también buena parte de nuestros entrevistados lo que hacen es se endeudan y después pagan la deuda con la primera vez que cobran el plan social o su ingreso, o juntan, como me decía, como nos contaba alguien que junta cobre, cuando cobra, paga esas deudas. Entonces aparece con menos frecuencia la idea de estar endeudado con tarjetas de crédito, ¿sí? Hay en algunos casos una intención muy, si se quiere hablar de una intención muy intencional, pero es una intención de no tener ese tipo de deudas, pero sí es parte también de cómo funcionan las redes de reciprocidad, que todos se deben con todos, ¿sí? Porque así funciona la reciprocidad, es deuda diferida, si se quiere, ¿sí? Pero sí aparece mucho eso. Lo que no aparece es lo que mi colega Daniel Friedman
habla de más el juego financiero, la idea de reservar una parte, de sacar algo del dinero de la satisfacción de necesidades inmediatas para ver qué pasa con ese dinero, porque no hay sobrante de eso, ¿sí? Pero en términos de la presencia de la deuda, es algo que aparece de manera muy, muy frecuente. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, si no tenemos otro comentario, entonces lo despedimos. Ah, sí, en el chat, Sí, puedo leerlo yo. Javier, una pregunta, un comentario, una pregunta que tenemos aquí en el chat. Si podrías hablar sobre el concepto de precariedad que anteriormente era utilizado como una excepción y hoy, como dice la antropóloga Angela Piag, es una condición de nuestro tiempo. Esto daría para una discusión larga que seguramente ustedes han de haber tenido y seguirán teniendo. Hay un artículo muy interesante de Ronaldo Munk, creo, que habla de la dificultad o las limitaciones que tiene la noción de precariado o de precariedad cuando se le intenta, digamos, trasladar desde el centro, desde Estados Unidos o desde Europa, hacia zonas, por ejemplo, de América Latina. Porque en realidad él dice que buena parte de los sectores populares y obreros y que ellos siempre vivieron vidas precarias, salvo los sectores más integrados de clases obreras en algunos países de América Latina. Entonces, esto por un lado. Por otro, diría que las vidas o los sujetos sobre los que yo vengo indagando da cuenta de lo viejo que me estoy poniendo, hace ya un cuarto de siglo, siempre vivieron vidas precarias. Siempre, digamos, tuvieron que vincularse o a la política o, digamos, sobrevivieron con el mercado informal. Yo comienzo a hacer mis primeros trabajos de investigación a mediados de la década de los 90, cuando estábamos viendo los efectos de la desproletarización, ¿sí? Y los efectos de la retirada del Estado. Estamos hablando del año 94, 95, cuando se veía, digamos, esos efectos del neoliberalismo. Entonces, obviamente tiene sus virtudes hablar de precariado o de precarización. Yo tendría cuidado y contextualizaría mucho históricamente, como estoy tratando de hacer con el tema de estrategia de sobrevivencia, porque en el caso de sectores marginados, como los que hablaba Lomnitz o Stack, o yo mismo en este caso, estas siempre han sido vidas precarias, en el sentido de inciertas e inestables, ¿sí? ¿Algún otro comentario, consulta? Bueno, si no tenemos otro comentario, nuevamente agradecerle a Javier, nuevamente pedir disculpas por el cúmulo de problemas técnicos que hemos tenido. La condensación de los problemas técnicos fue el panel de hoy. Lo despedimos, agradecemos infinitamente y también agradecerle también por desde mi punto de vista, además del tema específico que abordó, que es lo que le pedimos, que nos interesaba discutir y debatir, esta interesantísima clase de transdisciplina que nos dio, porque verdaderamente su exposición anuda componentes del mercado de trabajo más estrictamente económicos con cuestiones clásicas de la sociología y con una mirada particular del rol del Estado, que no es una mirada que en términos generales se realiza desde la ciencia política, lamentablemente, que piensa más el accionar del Estado, desde los grandes aparatos del Estado, y no de la presencia casi reticular que el Estado tiene en los territorios. Entonces, en ese sentido, creo que también la exposición de Javier es sumamente valiosa para los que venimos de la ciencia política para pensar la política y lo político desde otras formas que no son desde la perspectiva de las grandes formas y el gran aparato de funcionamiento del Estado. Les agradecemos a todos, lo dejamos a Javier ir a almorzar, que es la hora del almuerzo por allá. Agradecemos a todos, a los que están participando aquí en el auditorio de manera presencial y a todos los que se conectaron también
de manera online. Muchas gracias un por la último pedido de la profesora Laísa Bramo, que perdió sus anteojos, entonces le pedimos si alguno lo vio, lo encuentra, por favor avisarnos. Agradecemos nuevamente a todos y todas. Gracias, Javier. Gracias.